Nació en Santiago hace 95 años, es licenciado en Medicina por la Universidad de la capital gallega y doctor por la de Salamanca. Completa su formación después en Barcelona, Viena, Londres, París o Lyon, especializándose en cirugía general o digestiva. Ejerce como médico logrando un gran prestigio nacional e internacional y contribuye a la creación de un buen número de sociedades médicas. Es el fundador del Policlínico La Rosaleda de Santiago, del que fue también director. Con otros intelectuales participa en la creación de los patronatos de las fundaciones Penzol, Rosalía de Castro, Otero Pedrallo, Alfredo Brañas y Castelao y el Museo do Pobo de Galicia, entre otras muchas instituciones. Comenzó en política en Realidade Galega, un colectivo formado por un gran número de intelectuales, hasta que Manuel Fraga, presidente por aquel entonces de Alianza Popular en España, le pide que encabece las listas de ese partido en Galicia en 1981. El 21 de enero del año siguiente se convierte en el primer presidente de la Xunta de Galicia. Reelegido en las autonómicas del 85, su gobierno durará poco más de un año debido a la moción de censura de su vicepresidente José Luis Barreiro con los socialistas, con Coalición Galega y con el Partido Nacionalista Galego. Luego funda el Partido Popular de Galicia, que preside del 89 al 91, sucede a Manuel Fraga en la presidencia de ese partido en España y ha sido también eurodiputado entre el 89 y el 99. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo de Galicia, presidente de honor del Partido Popular en nuestra comunidad. Don Gerardo Fernández Albor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Y mayor agradecimiento todavía porque acaba de llegar usted de esa junta directiva del Partido Popular de Galicia que ha convocado congreso regional, congreso autonómico en Lugo para el próximo mes de enero. Sí. Un congreso en el que José Manuel Barreiro hará de anfitrión. Pues sí, hoy no estaba porque precisamente está en Madrid en sus deberes de portavoz del Congreso, pero será el organizador fundamental del Congreso en Lugo, porque Lugo ha llevado quizá el premio a ser la capital que mejores resultados ha tenido en estas últimas elecciones autonómicas. Y es un mérito para él y que nosotros queremos corresponderle haciendo el Congreso en Lugo. Y será un congreso enorme y estupendo. Luego vendrán los congresos provinciales y luego vendrán los congresos locales. Es decir, Feijóo no quiere que el partido se quede quieto por la victoria, de manera que cada vez hay que actuar ampliándolo y haciendo una defensa de los intereses de Galicia. Y además nosotros creemos que este próximo año será ya el año de la recuperación en Galicia. Siempre que me lo he encontrado usted por la calle he preferido llamarle presidente, por respeto a usted mismo, por respeto a Galicia, por haber sido nuestro primer presidente, naturalmente. El jueves pasado, cuando Alberto Núñez Feijóo fue investido como presidente de la Xunta, ni uno solo de los portavoces de la oposición se dignó en felicitarle. ¿Eso qué significa? ¿Que se ha perdido ya el respeto o el mínimo respeto institucional? Al contrario. En la época en que yo fui presidente era más importante ser diputado en Madrid que ser presidente de la Xunta de Galicia, porque la gente no conocía bien lo de la autonomía. Solo había votado el 20% de los gallegos después de una campaña fuerte. Recuerdo que decían, aunque llueva o inda que chova, vaya a votar y tal. Votó solo el 20%. Y como le digo, el ser presidente de la Xunta, la gente ni sabía lo que era eso. Pero y después, ahora, el ser presidente de la Xunta es de mucha categoría y es más importante ser consellero que ser diputado en Madrid. No, se lo decía porque, como apuntaba, los portavoces del PSOE, de Alternativa Galega de Esquerdas, del BNG, nadie fue a felicitar a Núñez Feijóo. En cambio, por ejemplo, a usted le hemos visto hace días acudiendo con total naturalidad, como es lógico, a la presentación del libro de Emilio Pérez Touriño. Parece que hay una diferencia. No solamente eso, sino que cuando me hicieron la moción de censura, el primero que fue a desearle suerte y a saludarle fui yo, al presidente Laxe. Y lo del otro día me dio mucha pena
y me dio mucha pena ver que en eso estos señores no han estado a la altura de las circunstancias, porque se debe desear suerte al que ha ganado, además, porque el respeto institucional no se debe de perder nunca, porque no se dan cuenta que están insultando a todos los gallegos que lo han votado democráticamente sin que nadie les obligase. Es decir, que en democracia hay que conservar las formas, porque eso va en desprestigio de la propia democracia. Nos referíamos al libro de Emilio Pérez Touriño, pero usted acaba de presentar el suyo, La elegancia del compromiso. ¿Qué es lo que nos cuenta en él? Perdón, yo no he hecho un libro. No, la presentación, ha acudido a la presentación. No, quiero decir que Touriño escribió un libro, sí. Yo no. Es decir, que yo, al menos hasta ahora, no he hecho nunca un libro sobre mi vida. Y me decía Pío Cabanillas una vez, tú y yo no podemos hacer un libro sobre nuestra vida. Yo le pregunté por qué, y él me dijo, porque sabemos demasiado. Y también, quizá, uno piensa, al menos yo, que haces un libro y muchas cosas interesantes no las puedes decir, ni debes decirlas. Y en cambio, las que no tienen tanta importancia, pues no les interesa mucho a la gente. Y tengan importancia o no tengan importancia, yo estoy convencido que al cabo de un año o 2 años nadie se acuerda ya del libro que has escrito, porque cuidado que hemos tenido buenos políticos en España y en Galicia, y ¿quién recuerda un libro de las memorias de cualquiera de estos personajes? Nadie. Por eso, ahora escriben un libro sobre uno, ven, allá ellos. Casi todos son elogios, o todos son elogios, y hay que soportarlo, y hay que decir, bueno, si vosotros creéis que soy así, pues adelante, pero en el fondo, tampoco le gusta a uno demasiado que lo estén elogiando mucho. Pues le voy a elogiar más porque podríamos gastar 20 minutos de esta entrevista, los 20 minutos leyendo sus distinciones, Medalla de Oro de Galicia, Gran Cruz de Isabel la Católica, o la Medalla de Oro al Senado, la Medalla Robert Schuman, a la que creo que le tiene un especial cariño, la Medalla de Oro al Mérito Europeo, pero precisamente en Alemania creo que a usted le agradó sobremanera que le guardaran un lugar destacado en la galería de personajes ilustres para un retrato suyo. Fue porque estuvo usted en la comisión de la disolución, si podemos decirlo así, del muro de Berlín, de las dos Alemanias en el Parlamento Europeo. Cuando yo llegué al Parlamento Europeo, había que formar la comisión de la reunificación de Alemania. Y me eligieron a mí que fuese el presidente de esa comisión. Luché por la unión de Alemania, de las dos Alemanias, cosa que no era tan fácil porque muchos pensaban que no debían unirse. Había un diputado francés que decía que quería tanto a Alemania que quería que fuesen dos. Y ya en otras épocas, yo supongo que querrían que desapareciese del mapa después de la Segunda Guerra Mundial y de las consecuencias que tuvo, ¿no? Pero me quedaron muy agradecidos y me dieron una gran condecoración. Pero el agradecimiento para mí, que me gustó mucho, fue pasados 10 años, más. Cuando cumplí 90 años, porque yo fui al Parlamento alemán, aún no había cumplido 80 años, de manera que a los 70 y tantos años tenía yo, pues el presidente del Parlamento me mandó una carta diciendo que había colocado un cuadro mío en la sala de arte del Reichstag, en Berlín. Y esto me pareció espléndido porque no esperaba yo que después de tantos años siguiesen con aquel agradecimiento por mi lucha por la unión de Alemania. Y además todavía no fui al acto porque
como dice Churchill, todas esas medallas que tengo, nunca he pedido ninguna. Decía Churchill que las medallas no se deben pedir, no se deben rechazar y no se deben usar. Y yo verdaderamente nunca me puse ninguna medalla de esas y nunca las pedí y nunca las rechacé. Pero quizá lo más hermoso para mí fue el cariño de los diputados alemanes que se acordasen años después de mi esfuerzo y de mi lucha para que Alemania estuviese unida. Volvamos a casa. Cuando se produce la moción de censura de José Luis Barreiro, ¿usted qué pensó? La moción de censura no fue de José Luis Barreiro, fue del Partido Socialista. Sí, Coalición Galega. Coalición Galega y no sé si había... Y el Partido Nacionalista Galego. Y el Partido Nacionalista Galego. Pero auspiciada por el señor Barreiro. No, auspiciada por el señor Laxe, que era el candidato, sí. ¿No? Barreiro fue uno más. Pues pensé que era una equivocación por parte de ellos, porque... Y la prueba está en que ninguno de ellos, de aquella moción de censura, el pueblo los ha vuelto a votar. Por cierto, ¿usted si se ve con José Luis Barreiro por la calle, lo ve habitualmente, se saludan? Nos saludamos porque yo nunca entendí la postura de Barreiro, ni me interesa juzgarlo porque yo no soy un juez. Él tuvo una decisión, yo tuve otra, y nada, no pasa nada. Cuando uno tiene problemas serios, no es un problema serio después de todo que le hagan una moción de censura. Muy bien, ellos creen que debían hacerla, pero el resultado práctico de aquello fue que todos ellos, ni sabe usted quiénes eran los de la moción de censura. Sabe que fue Laxe porque fue el inductor. Yo creo que fue una equivocación porque ellos pensaban, los socialistas, que fueron los que hicieron la moción de censura, pensaban que el pueblo gallego votaba poder, o sea, que nos votaba a nosotros, y porque nosotros nos volvió a votar después de tomar el poder en el 82, y nos volvió a votar, si antes nos dio 26 diputados, después nos dio 35, 36, no sé cuántos, es decir, que estaban contentos, y ellos decían, no, si el pueblo gallego vota poder, y si estamos nosotros 2 años, porque estuve 2 años yo, no 1, si estamos 2 años en el poder, nos volverán a votar a nosotros, y eso no era conocer al pueblo gallego. El pueblo gallego vota lo que le da la gana. Y porque hay siempre la tesis de hablar mal del pueblo gallego, en ese sentido, de que él votaba poder, o que votaba a los caciques, no sé, siempre... O que no sabe lo que vota. Que no sabe lo que vota, y el pueblo gallego lo sabe hacer, sabe votar al que le parece bien, y eso de creerse que nos vota a nosotros porque veían en mí una persona que podían votar, vieron en Fraga una persona que podían votar, ven en Feijóo una persona que pueden votar y no votan a los otros. Por cierto, ¿tenemos Núñez Feijóo para rato aquí en Galicia o su futuro lo ve usted más en Madrid? Yo lo veo aquí en Galicia hasta que él quiera y nosotros lo deseamos que quede aquí porque es muy necesario. El tener buenos políticos y buenos gestores es muy difícil. Y además una persona que busca la unidad, que busca el consenso, que busca hablar con todos. Y aquí todavía tenemos esa falta del Partido Socialista, de no hacer un partido socialdemócrata que colabore con nosotros en pro de la unidad de España. Porque a mí me parece bien que un señor sea nacionalista, pero no separatista. Es decir, que hay partidos nacionalistas que son también españoles, como el Partido Nacionalista Navarro, Aragonés o Canario, pero no son independentistas. Y lo malo es que aquí en España
El Partido Socialista se ha aliado muchas veces con partidos que buscan la separación para conseguir ellos el poder. Y eso es una pena, y mientras esto exista y no colaboren con nosotros, seguirán las dos Españas. Como en Cataluña o ha ocurrido aquí en Galicia. Esa era la siguiente pregunta. El BNG, el nacionalismo, se ha dividido en dos o en tres partes y Xosé Manuel Beiras ha vuelto al Parlamento de Galicia con una de ellas. ¿Usted cree que por la deriva que ha tomado el nacionalismo, el BNG concretamente, claramente independentista o soberanista, está condenado a la muerte política? No lo sé, no lo sé. No, yo no puedo adivinar el futuro. Pero sí lo que está condenado es a que nosotros no luchemos por España, porque como decía Ramón Piñeiro, que era un galleguista, venía de la cárcel 3 años, cosa que no conozco ningún independentista que haya estado 3 años en la cárcel, de los que yo conozco. Y él decía que nosotros somos gallegos por nación, españoles por historia y europeos por cultura. Y eso es el Partido Popular y eso somos nosotros, de manera que somos gallegos, españoles y europeos. Y si ellos juegan a la soberanía gallega y no hablan nada de España, es un problema de ellos. Si lo decía don Ramón Piñeiro, europeísta más que convencido, nos lo creemos, naturalmente. Y galleguista más que convencido, no solamente él, todos los galleguistas de Galaxia, Ramón Piñeiro, Otero Pedrayo, todos eran europeístas y ninguno era independentista. Usted nació con la Revolución Rusa, 1917, vivió la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la creación de la Unión Europea, la caída del muro de Berlín, naturalmente. ¿Saldrá España, usted cree, por todo lo que ha visto en la historia, de este bache en el que estamos ahora? Por supuesto. Los que hemos vivido todo eso que usted dice, imagínese, esto no es un bache, esto es una broma, comparada con lo que hemos vivido nosotros. Piense en España destrozada, ciudades derrotadas, hambre, miseria, y hemos salido. Y lo que pasa es que los chicos jóvenes creen que ahora es un desastre porque no han vivido cosas peores, pero los que hemos vivido una guerra civil, que fue una salvajada por ambas partes, porque se mataron unos a otros. ¿Con 1 millón de muertos? No, no, tanto. ¿Más? No, menos, mucho menos. Eso se ha exagerado. Se ha exagerado. Sí. Las listas de los muertos en la guerra, según algunos estudios, me parece que no llegaban a 400.000. Aún así es una barbaridad, naturalmente. No, es una barbaridad. Una muerte violenta es una barbaridad. Y la guerra civil, que fue una barbaridad, pues por lo visto no fue tanto de 1 millón de muertos. Como se dijo. Su predecesor, el presidente preautonómico y también médico, José Quiroga Suárez, terminó sus días en no muy buenas condiciones económicas, pero ahora estamos enfrascados en un debate con esto de la crisis sobre si hay que mantenerle a los expresidentes durante mucho tiempo el salario, el coche oficial, la secretaria, el escolta, etcétera, etcétera. Debe haber un término medio entre ambas cosas, ¿no? Bueno, en la época mía solamente tenías 2 años, parte del sueldo, no el sueldo del presidente de la Junta. Y al cabo de 2 años no tenías nada. Y yo despacho y coche oficial no tuve después. Ahora lo que en la época de Touriño presidente hizo una cosa parecida, ¿no? Y casi similar a lo que han hecho en Madrid con los expresidentes. El estatuto de los expresidentes. No, el ser del Consejo de Estado. Ah. Y a nosotros han hecho una disposición, el que quiera ir al Consejo Consultivo. Y allí estamos los 3 expresidentes. El Touriño mismo, Laxe y yo. Fraga no está, o no estaba, porque lo habían hecho senador por el Parlamento gallego y estaba de senador en Madrid. Pero no hay ninguna disposición. Esas disposiciones
las tienen en el País Vasco y las tienen en Cataluña y no sé si en algún otro sitio, por ser expresidente, darles coche, darles un sueldo, darles un despacho, secretaria, todas esas cosas. Aquí Pero en no. general, ¿usted cree que debe haber un término medio entre que un expresidente acabe no muy bien económicamente y tener, qué sé yo, 10 años de sueldo, ¿no? Tiene que haber un punto medio, ¿no? Yo creo que debe haber algo. Si tiene una situación económica mala, hay que ayudarle. Vamos, me parece que es un respeto por parte de un país hacia su presidente. Pero aquí con la solución de Touriño, equiparándonos modestamente, porque ser del Consejo Consultivo no es igual que ser del Consejo de Estado. Del Consejo de Estado. Creo que el sueldo del Consejo de Estado ronda el 1.000.000 de euros al año. No sé lo que ronda, pero claro, tampoco nosotros no somos presidentes de gobierno de España, sino que somos del gobierno de una nacionalidad histórica, como es Galicia. La última, cuando llega uno como usted a los 95 años, está usted fenomenal, por cierto, aprovecho para decírselo, ¿se siente de todas maneras un poco solo porque gente de su generación, como Fraga, como Carrillo, como Díaz Pardo, ya no están? Si me siento... Solo, políticamente. O... No, yo no me siento solo, porque yo me entiendo muy bien con la juventud, me entiendo muy bien, y he creado un foro de opinión liberal humanista, y la mayoría que están allí son gente joven. Y además creo que nosotros tenemos una obligación de que los jóvenes se interesen por la política, porque la política es necesaria, los partidos políticos son necesarios, y que la gente se interese y participe en política es necesario, de manera que hay que educar a los jóvenes. Y yo lo que me dedico es hablar, porque los mayores ya están formados, pero los jóvenes conviene sacarlos del botellón, sacarlos de todas esas tonterías y que se preocupen de su país, porque la vida pasa muy rápido y esa juventud pasa también, y si no están preparados políticamente no saben luego qué partido elegir ni qué decisión tomar, y pueden caer en manos también de organizaciones, eso que llaman los indignados, que sí está muy bien, que se indignen, pero también por los indignados mayores podemos opinar, ¿no? Pero buscar siempre soluciones democráticas, y que respeten la libertad de la persona, porque si no hay organizaciones políticas buenas, caemos en una dictadura inmediatamente. Pues larga vida al expresidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Popular Televisión Galicia, y hasta una próxima ocasión, que la habrá. Pues encantado, encantado. Gracias. Muchas gracias. Y ustedes saben que tienen con nosotros una cita para hablar con personajes como Gerardo Fernández Albor, aquí en Nove Acción, el programa de entrevistas de Popular Televisión Galicia, de lunes a jueves a eso de las 9:30 aproximadamente. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.